Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Bendito el Padre. Gloria a tu Padre. Gloria a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Bendito tú eres. Gloria a Dios. Santo y poderoso. Vamos a estar buscando para comenzar segunda de Timoteo, capítulo 3. Seas tú, Padre Santo, Padre amado, hablando con nosotros, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendito tú eres, Padre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Amén. Dice ahí, segunda de Timoteo capítulo 3, dice como subtítulo, carácter de los hombres en los postreros días. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que estamos en los postreros días, ¿verdad? Que todas las cosas se han cumplido, resta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Luego seguimos leyendo, ¿verdad? Pero qué hermoso, ¿no? Estos últimos versículos, ¿no? Como dice ahí el Señor, como dice Pablo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Toda la escritura, dice ahí en el 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. No en vano, ¿verdad? Dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Amén. Y así debe de ser en la vida de todo aquel que la recibe, que la toma, ¿verdad? Pero dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? O sea que cuando el Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo es el verbo hecho carne, como lo dice en Juan, ¿sí? Nos da la importancia de lo que es la palabra, ¿verdad? Ahora Pablo aquí nos exhorta al comienzo del capítulo, en el capítulo 3, ¿verdad? Versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que la misma palabra nos está
exhortando, ¿verdad? Informando y exhortando, ¿sí? Que vendrán tiempos peligrosos. En aquel tiempo ya eran tiempos peligrosos. Después vamos a ver también cómo Judas, Pedro exhortaban, ¿verdad? A los hermanos. El mismo Pablo, ¿verdad? Cuando le decía en el libro de Hechos, despidiéndose, que sabía que después de su partida vendrían engañadores, ¿verdad? Había tiempos peligrosos, siempre son tiempos peligrosos, pero ahora son más peligrosos todavía, ¿verdad? Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue con una lista. Pero no nos está hablando del mundo, eso es lo peligroso. Nos está hablando de aquello que se llama pueblo de Dios, ¿verdad? Y no lo es. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Cuando el gran mandamiento, ¿verdad? No es amate a ti mismo, sino que ama a tu Dios con todo tu corazón, tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces no es amarse a sí mismo y mirar por uno mismo, sino amar a Dios primeramente, ¿verdad? Y aprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Como cuando nos dice, no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus hermanos. Amén. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? O sea, vemos todas esas cualidades que está enumerando y nos está hablando de personas dentro de lo que se llama pueblo de Dios, dentro de aquello que llaman iglesia. Muchos no lo son, pero las hay, ¿verdad? Y el llamado de atención es poder discernir dónde estamos, ¿verdad? Si estamos congregándonos en un buen lugar, ¿qué estamos escuchando? Si estamos corroborando y se nos está predicando la palabra tal cual es, ¿verdad? Hace una semana compartíamos, ¿verdad?, el pasaje de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? La viuda golpeaba y Lucas decía que la parábola era sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y algo que no puede faltar en nuestras oraciones es pedirle a Dios que nos guíe a la verdad. Porque por eso mismo nos exhorta Pablo, diciendo que vienen tiempos peligrosos, que hay tiempos, que son tiempos peligrosos, ¿verdad? Y todas estas cualidades que nos nombran aquí están en personas que se dicen hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero tienen todas estas cosas. Y un verdadero hijo de Dios, uno que ora, ¿sí?, tiene que poder discernir estas cosas, ¿sí?, y poder escapar del peligro. Dice que Dios nos hace avisados, ¿verdad? Y el avisado ve el mal y huye. Entonces, como nos dice acá, ¿verdad?, que debemos de apartarnos de tales personas, no contaminarnos con tales cosas y poder discernir, ¿sí?, todas estas cosas que hay en personas, ¿sí?, que como lo dice acá y ahora lo vamos a leer, niegan la eficacia de la piedad, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad, parecen buenos hombres, son carismáticos, hombres y mujeres, ¿no? Carismáticos, que uno los ve, ay, pero tienen todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poder discernir esas cosas. Vamos a leer de nuevo despacito la lista. Si alguna no entendemos, estaría bueno que lo buscáramos en el diccionario, preguntemos, ¿verdad? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. El soberbio ya sabemos que directamente hace su voluntad y no la de Dios. Soberbio. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice la palabra de Dios también, ¿verdad?, que a lo bueno llamarían malo y a lo malo bueno. Y hoy en día vemos personas, como decíamos, con apariencia de piedad, ¿sí?, que son aborrecedores de lo bueno, de lo que Dios llama bueno. Aborrecedores de Dios. Dice en el 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
¿sí? Yo busqué, por ejemplo, 2 palabras, intemperante, que dice allí, ¿verdad? Intemperantes, que no tienen templanza, son desmedidos, inmoderados, ¿sí? No tienen un freno. Y ahí cuando dice, por ejemplo, infatuados, intemperantes dice en el versículo 3, dice sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Amén. Crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Intemperante en el diccionario quiere decir sin templanza, desmedido e inmoderado. No tiene un freno, no tiene dominio propio, ¿verdad? Si tiene un dominio propio es para engañar, con una sutileza diabólica, satánica, ¿verdad? Otra palabra, por ejemplo, infatuosos, dice ahí. Dice en el 4, dice traidores, impetuosos, infatuados. Vamos al diccionario, infatuado viene de fatuo. Y fatuo es lleno de presunción, o sea, me creo tal cosa, o vanidad infundada, o sea, que no es real, y ridícula, falto de razón, eso es lo que dice el diccionario, ¿verdad? Y vemos muchas veces personas que cuando nosotros estamos bien centrados en la palabra de Dios, vemos sus hechos y vemos que no son buenos los frutos que están dando. Sin embargo, cuando hablan, ellos mismos se catalogan como siervos de Dios, ¿sí? Incluso confrontan a otras personas para debatir con la palabra y todas esas cosas como que sean los tales hijos de Dios, cuando realmente la palabra de Dios contradice todo lo que están haciendo, ¿verdad? Eso es infatuado, fatuo, creído, digamos, engrandecido, pero ridículamente, ¿verdad? Porque realmente en la palabra de Dios nosotros tenemos, ¿verdad? Si nos tomamos el trabajo de leer un poquito más para atrás, ¿verdad? En el capítulo 2 dice, un buen soldado de Jesucristo. No vamos a leerlo, ¿verdad? Un obrero aprobado. Ahí nos dan las características de cómo realmente tiene que ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, ¿verdad? Y aquí nos está contrastando con esta lista de lo que realmente vemos hoy en día. O tendríamos que observar, ¿verdad? Si es que realmente hay esto. Así que ahí en el versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, ¿verdad? Vemos aún personas, ¿no? Hombres, mujeres que se dicen hijos de Dios y que quizás prestan una mano, ayudan, ¿sí? Pero por otro lado son avaros, o sea que quizás dan como una inversión para poder recibir, esperando recibir otra cosa, o dan 5 porque te sacan 20, ¿verdad? Eso lo vemos. Dice en el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Este versículo ya lo habíamos analizado unas cuantas prédicas antes, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender, que todo siempre lo tenemos que mirar espiritualmente. Cuando dice mujercilla, no habla simplemente de mujeres, ¿verdad? Cuando dice mujercilla, nosotros vamos al diccionario y mujercilla dice mujer de poca estima, mujer perdida, de mala vida, ¿verdad? Podría decirse una prostituta. Pero hay hombres que son mujercillas, que son personas, ¿verdad?, que son prostitutos espirituales, porque van de aquí para allá, porque no respetan a Dios, porque no se sujetan, ¿verdad? Como dice, tienen comezón de oír, buscan algo más, ¿verdad? Y esos son mujercillas, a lo que se diría espiritualmente mujercillas, no porque estén desviados sexualmente, sino porque espiritualmente, ¿sí?, son como una persona de mala vida, perdida, no tienen un fundamento, ¿verdad? Por eso dice, porque de estos, o sea, de estas personas con todas estas características, dice en el versículo 6, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Vamos a fijarnos qué es lo que vemos y a qué se adecua esto. Vemos cantidad de hombres y mujeres, indiferentemente del sexo, ¿sí?, que se congregan en un lugar y continúan con los mismos pecados, pero tienen un pastor que les predica, ¿sí?, y no les enseña,
¿verdad? Les apaña, no les confronta como debe ser predicada la palabra. ¿Sí? Entonces, de estos son los que se meten en su casa. No es que vayan a su casa, quizás sí, pero simplemente basta con que se metan en la persona, ¿verdad? Y lo llevan cautivos en sus pecados, en sus deleites, y ahí siguen. La persona congregándose sigue haciendo lo mismo, le enseñan torcidamente, como tantos le enseñan que la salvación no se pierde, o que Dios sabe todas las cosas, y que Dios perdona, ¿sí? O como por ejemplo, he llegado a escuchar, ¿verdad? Una persona que vendía cigarros y whisky, ¿verdad? Y el pastor dijo que no se hiciera problema, que siguiera vendiendo, pero que impusiera la mano sobre el alcohol y el tabaco para que Dios hiciera la obra en los consumidores. Eso es de Dios, eso está acá, es la palabra, ¿verdad? Entonces vemos todo ese envoltorio, ese engaño, ¿verdad? Que las personas locas, ¿no? Mal, que no entienden la palabra de Dios, o quizás quieren adecuarse a eso, ¿verdad? Se prestan a eso, son a lo que se refiere mujercillas, hombres, mujeres, engañados, ¿sí? Por sus propias concupiscencias, ¿verdad? Porque recordemos, siempre tenemos la oración. Dios nos llama a un arrepentimiento, porque si somos engañados es porque no hemos orado y porque no hemos buscado en la palabra. Porque si nosotros oramos y le pedimos al Señor que Él nos dé entendimiento y nos esforzamos en eso, el Señor nos da entendimiento de la palabra, ¿verdad? Por eso dice que la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia cuando nosotros somos engañados, ¿verdad? Dios no cría hijos tontos que se puedan dejar engañar. Dios nos da el Consolador, nos da el Espíritu Santo para que podamos tener discernimiento, ¿verdad? Y si aún yo no tengo el Espíritu Santo, y si aún realmente no he llegado a conocer a Dios, sí tengo que saber una cosa: Dios, este Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, no echa fuera a aquel que a Él viene. Entonces, si alguien que no tiene ningún conocimiento, ningún entendimiento, quiere conocer a Dios, Dios le va a guiar a la verdad. Aunque ande por lugares errados, Dios le va a rescatar y le va a guiar a la verdad, porque Dios ve el corazón. Ahora, si esta persona que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene entendimiento, lo que busca es sentirse bien, eso es lo que va a tener, ¿verdad? Ahora tenemos que realmente saber si nosotros queremos conocer a Dios y conocer la verdad, y eso tiene que estar en nuestras oraciones constantes, ¿sí? Orar siempre y no desmayar, y pedirle a Dios que nos guíe a la verdad, porque aún con conocimiento y entendimiento, si nosotros nos descuidamos, podemos ser engañados, ¿sí? Como el diablo que anda, como león rugiente buscando a quien devorar. Y si un hijo de Dios es engañado y sucumbe en el engaño, es devorado por el diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar alertas a estas cosas, ¿verdad? Así que ahí dice, en el 6, y lo voy a volver a leer: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, y fíjese, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, lo que no le enseñan a renunciar, no les enseñan nada, ¿verdad? Y los tienen ahí, congregándose, buscando de Dios, oyendo cuando necesitan algo, pero nunca llegan a entender. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero si alguien realmente quiere la verdad y quiere llegar, por más que esté envuelto en concupiscencias y en todas las cosas, si alguien anhela la verdad y quiere realmente conocer a Dios, Dios se manifiesta, Dios se hace conocer. Amén. Amén. Y más, miren esto, dice en el versículo 8, ¿sí? Y de la manera, el 7 ya lo leí, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y en el 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y esto lo tenemos que entender. Si en mi Biblia, no sé si en todas, tiene un llamado que nos lleva a Éxodo 7, versículo 11, ¿verdad? Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Amén. No desmarquemos ahí, vamos a mirar qué es Éxodo, a qué se refiere, quiénes son estos hombres que resistieron a Moisés.
Gloria a Dios. Precioso el Señor. Porque muchos dicen, pero hay milagros. El diablo puede hacer milagros, hay milagros, ahí debe estar Dios, hay sanidades, ahí debe estar Dios. Capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer desde el 8 para que entendamos. Está hablando del pasaje, ¿verdad? Cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Pero vamos a leer desde el 8. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Amén. O sea que Janes y Jambres eran hechiceros de Faraón, ¿verdad? Entonces, si nos dice en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Volvamos a donde estábamos. Si nos dice que de la misma manera que estos magos, hechiceros, brujos de Faraón resistieron, ¿sí?, a Moisés, de esa misma manera le resisten estos que tienen todas estas cualidades del versículo 3, del 2, 3, 4, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir? Que en esos supuestos lugares donde se llaman iglesia, o esos supuestos hijos de Dios, también hacen milagros. ¿Será que Dios no sabía que allí los hechiceros del Faraón podían hacer lo mismo que hacía Aarón? Obviamente lo sabía. Pero recordemos una cosa, la vara de Aarón devoró las demás. La autoridad y el poder es de Dios, ¿sí? El diablo hace milagros porque él tiene poder y tiene autoridad también, la que Dios le permite. Amén. Pero entonces cuando buscamos a Dios, no tenemos que buscarlo por los milagros, por las sanidades, por las revelaciones, sino tenemos que buscar a Dios por el entendimiento, porque muchas veces se va a lugares donde hay grandes revelaciones, que a veces no se cumplen, o grandes revelaciones que le llaman, y no se ajustan a la palabra de Dios. Sí, se cumplen, pero no se ajustan a la palabra de Dios. Porque Dios nos habla en Jeremías que las revelaciones y la palabra de los profetas era propiamente para hacer volver a su pueblo a Él, para guiar al arrepentimiento. Entonces, si a mí me dan una revelación de prosperidad y la sigo esperando y no se cumple, ahí no está Dios. ¿Cuál es la prosperidad sobre todo lo que quiere Dios? Espiritual, entendimiento, discernimiento, conocimiento del Señor y su voluntad, ¿verdad? Otra revelación de que, por ejemplo, no sé, va a pasar esto, va a pasar aquello. Muchas veces te hicieron ese trabajo de hechicería, de brujería, pero el Señor lo rompe. Todas esas cosas, adivinaciones. ¿En qué guían a la persona al arrepentimiento? En nada. En nada. Como lo que cuenta el pastor, ¿no? De una señora que decía que había grandes revelaciones porque le habían dicho que se le iba a quemar el calefón, ¿sí? Y llega a la casa y se le quema el calefón. El diablo tiene poder para quemar un calefón, para romper cosas, para hacer muchas cosas. Lo dice y lo hace. Tiene demonios, tiene espíritus inmundos a su servicio. ¿En qué guía al arrepentimiento eso? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que es de Dios nos guía al arrepentimiento. Nos dice, o ignoráis que su benignidad es lo que les guía al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros eso? Es de Dios. Y mucha gente está engañada, maravillada con esas cosas. Pero no busca realmente conocer a Dios, no busca sentir a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso los tiempos son muy peligrosos. Los que tenemos entendimiento y cierto conocimiento no nos tuerzamos,
¿verdad? Y bueno, Dios quiera que también esta palabra llegue a personas que quizás no tengan mucho conocimiento de Dios, pero puedan orar y saber que Dios escucha y responde, ¿verdad? Para llegar a la verdad. Ahora dice en el 9, ¿verdad? Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, ¿verdad? Sabemos que hay un tiempo para todas las cosas. Y así como el Señor permitió, ¿sí?, que sucediera lo de las varas, y luego las 10 plagas, en las cuales las últimas ya no las pudieron hacer, ¿verdad? Dios es quien tiene la última palabra y el poder, ¿sí? Y sabemos que el día del juicio final, ¿verdad?, el día que estén delante de Dios, ellos, los que engañan y los que son engañados, estarán delante de Dios. Y ahí es cuando el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, los tiempos son peligrosos, ¿verdad? Pedirle al Señor siempre que nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces nosotros tenemos que buscar de Dios, conocerlo realmente para poder ser sellados con las arras de la salvación, que es el Espíritu Santo. Otro engaño muy común hoy en día, ¿sí? Tienen Espíritu Santo porque están vivos. No, el Espíritu es santo. Si yo no estoy en santidad, no tengo Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en un lugar que está sucio, ¿verdad? Y si hay pecado en mí, el Espíritu Santo no está en mí. Pero enseñan otra cosa, ¿verdad? Enseñan otra cosa. Aún muchas veces imponen manos, lo llenan de demonios y le dicen que es el Espíritu Santo. Y ahí están las personas engañadas y llevadas de la nariz por el diablo a donde quiera, ¿verdad? Perdiéndose la salvación. Entonces, nosotros los que tenemos entendimiento de la palabra tenemos que cuidar nuestra salvación, como dice, con temor y temblor, y pelear la batalla, ¿sí? Pelear la batalla por las personas que no tienen entendimiento, que no tienen conocimiento, para que ellos puedan tener la oportunidad de llegar a entender y a conocer. Amén. Amén. Y le dice en el 10, y ahí comienza, ¿verdad?, a enumerar cualidades de Pablo, cosas que ha vivido Pablo, ¿verdad? Dice, pero tú, o sea, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. O sea, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has visto cómo me he comportado, ¿no? Tú has visto los frutos del Espíritu en mí, porque si nosotros vamos a buscar los frutos del Espíritu, mucho de lo que nombra Pablo está, ¿verdad? Y otro de lo que no nombra se necesita para soportar todas estas cosas, o sea que tendrían que estar en Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo cita su testimonio diciéndole a Timoteo, tú has visto cómo yo me he comportado, contrastando con todo lo anterior, ¿verdad? Nosotros tenemos que poder discernir también quién nos está predicando la palabra, quién nos está enseñando, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que ponemos en internet. ¿Qué es? Pero no solo un poquito, porque muchas veces, ¿sí?, empezamos a escuchar o vemos el título de una prédica y un siervo que habla fervorosamente y empieza a hablar y está todo muy lindo, pero hay que prestar atención hasta el último sonido que emita ese hombre o mujer para saber si realmente es. Porque con que nos tuerzan un poquito y nosotros nos contaminemos, ya estamos dando lugar al diablo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que velar en todo tiempo, en todo momento, y prestar atención a lo que entra por nuestros oídos, a lo que vemos por nuestros ojos, comprobar todas las cosas, ¿sí? Que todos nuestros sentidos sean guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Como dije, tengo que estar a 4 ojos. Bueno, así tenemos que estar, cuidándonos de todas las cosas y cuidando qué le damos de comer a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Dice ahí en el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos lugares hay que predican, ¿sí?, la prosperidad? La prosperidad económica, ¿no? La prosperidad económica, porque lo que Dios nos habla es la prosperidad espiritual. Ahí sí tenemos que tener prosperidad y todos los días tenemos que prosperar más espiritualmente.
Y acá Pablo nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Creo que contrasta con la prosperidad, ¿verdad? Porque alguien perseguido no es alguien próspero que le abunde o lo sobreabunde en dinero, ¿no? Porque ahí está perseguido, no sé por qué, por los intereses, los deudores y los demonios, ¿verdad? Pero habla de la persecución espiritual, física, la que sufren nuestros hermanos en lugares donde está prohibido predicar la palabra, ¿verdad? La persecución espiritual, la lucha, la batalla. Ahora, ¿qué lucha y qué batalla espiritual pueden tener personas que sean con todas estas características que leíamos? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Batallas con los mismos demonios, pero no, ¿sí? O sea, los mismos demonios que lo atormentan con todas sus cosas, pero no una batalla espiritual por agradar a Dios, ¿verdad? Porque eso es una cosa, nosotros podemos pensar que los demonios a los que ya los tienen no los atormentan, pero no, sí los atormentan, porque tampoco ellos tienen autoridad sobre el diablo, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios para resistir al diablo, y entonces éste huirá de nosotros. Pero tenemos que estar sometidos. Y si habla de soberbios, directamente ya sabemos que son personas que no están sometidas a la palabra de Dios, ¿verdad? Que no son obedientes a Dios. Amén. Bueno, Entonces nos habla que todos aquellos, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y cuidado, porque muchas veces nosotros esperamos ver ahora, en este tiempo, ¿sí?, que estos malos hombres les vaya mal, o los engañen, ¿sí?, o que vayan de mal en peor. Es que realmente van de mal en peor. No esperemos verlos de arrastro. ¿Qué les espera el día que estén frente al Rey de Reyes, Señor de Señores? Ellos son engañados. Van de engaño en engaño. Ellos engañan y son engañados porque llega un momento en el cual su conciencia está cauterizada, lo dice la palabra, ¿verdad? Y ya no tienen entendimiento. Ya piensan que lo que hablan es verdad y ellos mismos se lo creen. Y viven la vida de acuerdo a eso. Es más, llegan a decir que la Biblia es un libro viejo, llegan a decir, ¿sí?, como que después de todos van al cielo, la salvación no se pierde, todas esas cosas que nosotros escuchamos, ¿verdad? Las afirman, las creen, viven así. Entonces son engañados. Muchas veces el cristiano espera, ¿sí?, ver que las personas recaigan o les vaya mal económicamente o no les funcione con la esperanza de que vuelvan a Dios. Pero solo Dios conoce los corazones, ¿verdad? Entonces cuando nos dice acá, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿verdad? Si Dios quiere y les da la oportunidad de que ellos puedan perder toda prosperidad económica, ¿sí?, y verse confrontados y tener la oportunidad de arrepentirse, Dios lo hace, porque hay casos. Pero la mayoría tienen el corazón tan entenebrecido, ¿verdad?, que siguen engañando y siendo engañados, de mal en peor, porque lo que les espera, ¿verdad?, es la condenación. Ahora le dice en el versículo 14 a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Le alienta a Timoteo, ¿verdad?, a seguir adelante en lo que aprendió y se persuadió, ¿verdad? Aprendió porque le enseñaron, pero aprendió porque lo vivió y lo comprobó, ¿verdad?, conociendo a Dios realmente y sabiendo las escrituras. Dice, desde la niñez. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Sí? Timoteo fue instruido, ¿verdad? Al comienzo creo que en primera de Timoteo le habla de su abuela Loida y de la fe y que ha sido instruido en la palabra, ¿verdad? Desde niño había sido instruido. Entonces le dice, persiste, persevera, permanece firme, ¿verdad?, en lo que has aprendido y en las escrituras,
¿sí? Por eso nos fundamenta lo que leímos al principio de la Escritura, ¿sí? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cómo podrá ser, ¿sí?, un hombre de Dios perfecto si no estudia ni conoce la palabra? Y eso está en cada uno, porque nadie puede decir, pero no me la enseñan. No, tenemos a Dios, tenemos la oración. Y si nosotros le pedimos primero que Él nos guíe a un lugar donde congregarnos, Dios nos guía. Si nosotros le pedimos entendimiento de la palabra, Dios nos da, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que leerla. No va a venir el Señor y nos va a poner la palabra en la cabeza con todo el entendimiento. Nosotros tenemos que poner empeño y demostrarle sobre todas las cosas al Señor que quiero realmente aprender, conocer la palabra, entender, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es lo que nos dice en Juan. Por algo, lo primero que nosotros nos recomienda leer es el Evangelio según San Juan. El Verbo fue hecho carne. Entonces, la palabra es mi Señor Jesucristo. A Él tengo que conocer. Y a través de Él, a Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo es su obra, ¿verdad? Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo podemos al Señor pedirle aún sabiduría y no nos esmeramos en leer la palabra? El Señor no nos va a dar las cosas así. Está todo hecho, ¿verdad? Como dice en Eclesiastes, lo que fue ya es. Está todo, no hay nada nuevo, está todo escrito, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender, leer y enterarnos, ¿verdad? De lo que habla la palabra, de quién es nuestro Señor Jesucristo y Dios. Amén. ¿Cómo estamos de tiempo? Gloria a Dios. Precioso el Señor. Dice ahí en el 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sí? Fíjense lo que le pedía. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué le encarecía? Que predique la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjese, le encarece a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina, ¿sí? O sea, que enseñe y adoctrine al pueblo, a todos aquellos que quieren de Dios. ¿Pero por qué? Fíjese lo que dice en el 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿verdad? ¿Qué es esto de que no sufrirán la sana doctrina? Reciben, por eso digo, está en el corazón de cada uno. Puede haber personas en un lugar donde se les enseña, se las adoctrina según la palabra, donde tienen un pastor que es un siervo de Dios, y hay personas que tienen comezón de oír, que buscan lo que hablábamos de milagros, sanidades, revelaciones, pero diabólicas, satánicas, ¿sí? Nada de conversión, nada de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces estos se amontonan, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, cada uno busca lo que le conviene. Esto me gusta, ¿no? Acá hay revelaciones, hay música, hay luces. Allá van. Pero a Timoteo él le encarece que siga, que inste a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y doctrina. Por si quizás se arrepienten, por si alguno vuelve,
¿verdad? Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Son enseñados, pero no viven una doctrina sana, santa, la doctrina del Señor. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí no me dejan hacer esto o me dicen que esto no se hace, me voy para allá porque allá lo permite, ¿verdad? Había una señora, ¿sí?, en la cual se le predicaba la palabra, todo, se le enseñó del ayuno, de la oración. Ella se buscó un lugar donde no ayunaran porque a ella le costaba ayunar. Y ahí se congrega, o se congregaba, no sé, no tengo idea. Entonces, a ver, está en la palabra el ayuno, está en la palabra la oración, está en la palabra leer la palabra. Entonces, si yo me busco un lugar donde no se haga eso, me estoy alejando de Dios, ¿verdad? No estoy buscando de acuerdo a mis conveniencias o mis concupiscencias, ¿verdad? Y eso es lo que dice. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿verdad? O sea, prefiero esto. Prefiero una prédica con una historia que me deje algo lindo, un conocimiento. Que me deje pum para arriba. Cuando la palabra del Señor dice que debe ser predicada, ¿sí?, como clavos hincados, como martillo que quebranta la piedra. Pues, sin embargo, cuentan historias, testimonios, ¿verdad? Y ponen a Dios. Y todos contentos. Qué linda historia contaron hoy, pero no es una historia. Hay que conocer a Cristo. Entonces, por eso Pablo le encarece que se predique la palabra, ¿verdad? Dice en el 5, pero tú, ¿verdad?, a Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué privilegio, ¿no?, poder decir esto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. La verdad, o sea, ojalá muchos o todos pudiéramos decir esto, ¿sí? Pero sobre todas las cosas saber y ver la comunión de Pablo con el Espíritu Santo que él ya sabía. ¿Sí? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya sabía lo que le esperaba. De muchas el Señor lo había librado, pero él sabía que estaba cerca. La comunión con el Espíritu Santo y la fortaleza del Espíritu Santo en él, con la paz, el gozo, la tranquilidad y la salvación. El tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Pero él tenía la tranquilidad, la certeza de la salvación. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él se sintió perdonado de toda su vida pasada. Es más, cuando dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él era nueva criatura completamente. Y cuando fue nueva criatura, dejó todas las cosas por el servicio del Señor, para servir al Señor, por amor a las almas, peleando la batalla, sufriendo las persecuciones, ¿verdad? Por eso tenía el honor de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, permanecía en fe firme. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. No podemos decir, muchos dicen, amo al Señor, yo lo amo, ¿verdad? Que amamos su venida, ¿sí? Pero si amamos realmente su venida, estamos cuidando nuestra salvación, porque cuando nosotros decimos que amamos su venida, ¿verdad?, tenemos bien claro, ¿sí?, lo que espera cuando nuestra vida termina o cuando llega el arrebatamiento. Si nosotros no estamos en santidad, no nos vamos con el Señor. No existe el salvo siempre salvo. No puede haber alguien que se cree que es salvo siempre salvo y decir que ama su venida. O sea, puede decirlo, pero realmente ni siquiera entiende ni conoce la palabra ni lo que dice, ¿verdad? Entonces es necesario que entendamos la palabra,
Por algo el Señor dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿De entendimiento de qué? De la palabra, de cómo uno tiene que estar, de quién es Dios y cómo es Dios. Dios es bueno, sí, pero no es bobo. Dios es justo, es fiel, verdadero, es fuego consumidor. Entonces no podemos pretender que porque Dios es bueno nos va a dejar hacer lo que se nos dé la gana. Precisamente porque Dios es bueno es que nos da la oportunidad de la salvación. Amén. Vamos a irnos a Judas, el libro de Judas. Gloria a Dios. También nos exhorta en segunda de Pedro, pero no nos va a dar el tiempo. Judas, vamos a leer Judas. Es un solo capítulo, ¿verdad? Y nos habla también de las falsas doctrinas y falsos maestros, que es algo que debemos de prestar atención. Pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les habla al pueblo de Dios, ¿verdad? Tenía solicitud y les escribe esta carta. Dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No quiere decir que nosotros salgamos a pelear con los otros por nuestra fe. No, que peleemos para que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe no sea robada, ¿sí? Que no seamos engañados. Dice, porque, dice en el 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que muchas veces, ¿sí? Nosotros pensamos, porque dice que han entrado encubiertamente, ¿verdad? Hay ministerios donde se predica la verdad de la palabra. Y todos están, o la mayoría está atento, ¿sí? A quienes vienen, a quienes llegan, a cómo son, a reconocer los frutos que dan las personas, ¿verdad? A identificar todas esas cosas, que es lo que debemos hacer. Pero también cuando nos dice que han entrado encubiertamente, se refiere a todos aquellos que hoy han entrado en llamarse hijos de Dios. Ellos mismos se califican como hijos de Dios, como grandes siervos de Dios, apóstoles y no sé cuántos cargos que se quieran poner. Han entrado encubiertamente, porque no lo son, ¿verdad? Si bien entran encubiertamente en las congregaciones para destrozar, también entran encubiertamente, o sea, ponen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que predican no es Cristo. Entonces encubiertamente engañan y tienen cantidad de personas engañadas, ¿verdad? Por eso dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Por eso es que nos dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por nuestra fe. Tenemos que pelear la batalla para que nuestra fe no decaiga, para que no nos tuerzamos ni nos contaminemos, ¿sí? Porque el Señor dice ahí, destruyó a los que no creyeron, ¿sí? Acuérdese aquello que dice, y lo leíamos el miércoles pasado, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿O el Hijo del Hombre hallará fe cuando venga? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, nuestra fe. Fíjese como Pablo decía recién, he peleado la batalla, he corrido la carrera. Terminó, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? Son cosas que tenemos que observar, ¿verdad? Dice en el 6, nos sigue confrontando Judas, ¿verdad? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿sí?
que si a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea que nosotros también, ¿sí?, debemos de guardar nuestra dignidad, nuestra santidad, ¿sí?, y permanecer firmes. Dice, los ángeles abandonaron su morada, nosotros tenemos que permanecer firmes en el cimiento, en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, y ahora nos habla, ¿verdad?, de estos falsos maestros, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hemos visto personas que se dicen hijos de Dios imponer mano para echar fuera demonios diciendo cosas groseras contra el diablo y los demonios y los espíritus inmundos. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿verdad? Y aquí nos pone este ejemplo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El reconocer el poder de Dios, ¿sí?, y reconocer que es Dios quien permite y pone límite a todas las cosas, ¿sí?, que el diablo tiene la autoridad, si se la damos, ¿verdad? Entonces poder reconocer todo en el campo espiritual, sin pasarnos al otro lado, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, podremos decirle lo que quieramos al diablo, que él no va a obedecer, no tiene por qué y no lo va a hacer, ¿verdad? Y si yo estoy sometido bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad?, reprendo y ato, pero no maldigo y cuido lo que sale de mi boca, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver esas pequeñísimas cosas, ¿verdad? Dice, pero estos blasfeman, dice en el 10, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿verdad? Nos cita varios ejemplos que hoy por cuestión de tiempo no lo vamos a aclarar, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero tratan de sacar fruto, ¿sí? Fruto para sí mismos de lo que hacen, cuando la gloria y la honra todo es para Dios. Y el único fruto o beneficio que podemos sacar, ¿sí?, es seguir bajo la misericordia del Señor en la gracia, ¿verdad?, y poder alcanzar la salvación. Otra cosa no se puede aspirar. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc VII desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En el versículo 16 nos explica claritamente, ¿verdad? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, o sea, diciendo cosas que no son, adulando, palmeando la espalda, justificando, dice, adulando a las personas para sacar provecho.
Lo tengo contento y le saco el diezmo. Lo tengo contento y le pido un voto. Lo tengo contento y me da una ofrenda más grande. Amén. Eso es lo que hacen. Gloria a Dios, gloria al Señor. Precioso, Padre. Ahora, fijémonos que cuando dice ahí, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí yo quiero estar. En sus santas decenas de millares. Venir con el Señor, no estar aquí, ¿verdad? Entonces lo que Judas con todo esto intenta aclarar al pueblo, a nosotros hoy, ¿verdad? Que no nos olvidemos, o sea, que seamos conscientes de todas las cosas, que velemos, como decía, que contendamos ardientemente por nuestra fe, la fe a la salvación, la fe en su plena definición, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Para poder ser salvos, para estar con estas santas decenas de millares, con nuestro Señor Jesucristo, y no que por un descuido, una necedad o por ir en pos de nuestras propias concupiscencias, estemos del otro lado con todos estos impíos que el Señor viene a hacer juicio, ¿verdad? Que tengamos presente eso y tengamos presente que para ser engañados basta un descuido, ¿verdad? Por eso el Señor en toda su palabra nos exhorta a velar en todo tiempo. Y Judas a contender ardientemente por la fe. No es salir a pelear con los demás, sino defender y guardar nuestra fe para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar la palabra de Dios y vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar la Biblia. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias por esta exhortación, Padre Santo, bendito Dios de la gloria, mi Señor, porque es bálsamo, Padre, a todos aquellos, Padre Santo, bendito, que quieren hacer tu voluntad, mi Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar velando en todo tiempo, en todo momento, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, Padre. Mi Señor, ayúdanos, Padre, como leíamos recién, a contender ardientemente por nuestra fe, para permanecer en fe, Padre Santo, bendito Dios de la gloria. Más también te rogamos, mi Señor, que seas tú poniendo tu mano buena, Señor Santo, y que muchas personas puedan ser tocadas por tu palabra, Señor, que puedan cobrar entendimiento, Señor. Tú eres el único que conoce los corazones, Padre bendito, Dios de la gloria. Por eso te rogamos por aquellos que están engañados, pero que quieren la verdad, Señor, para que tú estés abriendo camino prontamente y puedan conocerte, Señor Santo. Rescata a todos aquellos que están engañados en lugares errados, Padre, creyendo, mi Señor bendito, Padre, que van a aprender de ti, Señor. Rescata, salva, Padre Santo bendito, rompe cadenas, ataduras, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Señor. Te damos las gracias, Padre bendito, Dios de la gloria, y nos encomendamos en tus manos, Padre, y así también a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.